Mi hermano compartió una imagen con el pie de foto. Acción de gracias en familia, sin peleas, sin desilusiones. En la foto aparecían todos reunidos, menos mis hijos y yo. Ni siquiera nos habían invitado. Tomé aire profundo, le puse me gusta y escribí un comentario. ¡Qué foto tan bonita! Por simple curiosidad, la casa en la que están es mía. Que pasen un buen feriado. Se pondrá en venta el 2 de diciembre. La publicación se borró en menos de 5 minutos. 20 minutos después, mi teléfono mostraba 97 llamadas perdidas. Cuando vi la foto, estaba en la cocina. Los platos del almuerzo seguían sobre la mesa y el lavavajillas zumbaba, llenando el vacío. Al principio no fue el texto lo que me hirió, sino la imagen. Allí estaban todos. Mi madre, mis 2 hermanos con sus esposas, los nietos, incluso mi padre, que había jurado no salir de su hogar desde que cayó enfermo el año anterior. Todos sonreían, alzaban copas, rodeaban la mesa que alguna vez fue mía. Yo había pasado los días previos convencida de que la invitación llegaría tarde, o que alguien me llamaría con alguna excusa razonable, pero no ocurrió. Llegó el día y nadie mencionó nada. Primero pensé en hacer como si no hubiera visto nada, pero al observar esa foto, con el mantel que yo elegí hace 3 años, y la lámpara que coloqué con mis propias manos, algo se encendió dentro de mí. No era exactamente furia, era la sensación de haber sido eliminada por completo. Mi hermano mayor, Lucas, había escrito el texto: Acción de gracias en familia, sin conflictos, sin decepciones, sin decepciones. Me provocó una risa amarga. Dediqué un minuto a leer los comentarios, todos elogios. Qué familia tan unida. Preciosa casa, se siente la armonía. Nadie sabía que esa preciosa casa seguía a mi nombre, que esa reunión perfecta se celebraba bajo un techo que aún era mío. No lo planeé. No fue una revancha calculada. Simplemente escribí el comentario tal cual. ¡Qué foto tan bonita! Por simple curiosidad, la casa en la que están es mía. Que pasen un buen feriado. Se pondrá en venta el 2 de diciembre. Le di me gusta. Respiré hondo y dejé el teléfono sobre la mesa. 5 minutos después la publicación desapareció y mi móvil empezó a vibrar sin parar. Primero unas pocas llamadas, luego decenas. Cuando miré la pantalla, ya contaba 97 perdidas. No contesté ninguna. Me quedé sentada frente a la ventana, oyendo a mis hijos discutir en la sala. Ellos no comprendían del todo la situación. Solo sabían que no iríamos a la cena de la abuela. Les dije que no pasaba nada, que cenaríamos en casa los 3. Pedimos pizza, vimos una película y traté de fingir que todo estaba normal. A medianoche, mi madre dejó un mensaje de voz. Su tono mezclaba culpa y autoridad, como siempre. Dijo que había sido un malentendido, que creyeron que yo no quería ir, que Lucas solo usó la casa por comodidad, porque la mía era más amplia. Casi me río. Era la típica excusa de siempre. Pensamos que no te molestaría. Creímos que estarías ocupada. No queríamos importunarte. No respondí esa noche. Al día siguiente fui a la propiedad. Los platos seguían sobre la mesa, restos de pavo en la cocina, copas con vino a medio beber. Entré con mis llaves, porque todavía era mi casa. No toqué nada, solo observé. En el pasillo vi una caja con adornos que yo misma había comprado cuando imaginaba que esa casa sería el centro de nuestra familia, una familia que ya no existía, al menos no conmigo dentro. Cuando Lucas entró por la puerta trasera, parecía haber envejecido 10 años de golpe. Dijo que teníamos que hablar, que no había sido su intención, que mamá estaba muy mal, que su esposa había llorado al leer el comentario. Yo no escuché en silencio, no para hacerlo sufrir, sino porque realmente no sabía qué decir. No había palabras que justificaran años de tratarme como un estorbo. Al final le dije que la venta seguía adelante, que si querían la casa podían comprarla, que no había rencor, solo agotamiento. Esa palabra, agotamiento, lo desarmó. No supo qué responder. Al irme, dejé las llaves sobre la encimera, no por ellos, sino porque necesitaba cerrar esa etapa. Esa noche mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz sonaba débil, como si hubiera perdido fuerza. Pidió que no me precipitara, que habláramos con calma, pero ya no quedaba nada por decir. Mientras escuchaba su intento de disculpa, comprendí algo. Durante años había esperado ser incluida, ser parte, pero ahora por primera vez no necesitaba su aceptación. Y curiosamente, eso dolía más que cualquier exclusión. En los días siguientes, el teléfono no paró de sonar. Mi madre, mi padre, hasta mi tía de Florida, que nunca se involucraba. Todos querían aclarar. Contesté pocas llamadas. A las que atendí solo repetí que la casa estaba en venta y que cualquier asunto debía tratarse con el agente inmobiliario. Lo extraño fue que, en vez de alivio, sentí un vacío raro. La gente imagina que poner límites te hace sentir poderosa, pero en realidad duele. Duele no tener a nadie con quien compartir ese dolor. Mi hijo mayor, Noah, me preguntó si vender la casa era definitivo. Dijo que entendía mi enojo, pero que tal vez la abuela no lo había hecho con mala intención. Tiene 15 años y aún conserva esperanza. Le respondí que no era venganza, que a veces hay que soltar lo que ya no te quiere a ti. Lo aceptó sin discutir, solo bajó la vista y asintió. El lunes llegó Patrick, el agente inmobiliario, a sacar fotos. Me pidió firmar documentos y acceso a la propiedad. Cuando le conté brevemente lo ocurrido, solo comentó que había visto casos peores en familias. Al día siguiente, mi hermano menor, Ethan, me buscó en el trabajo. Me esperaba junto a mi auto. Dijo que mamá estaba mal desde la publicación, que no dormía, que tomaba pastillas para la presión,
que si tenía algo de corazón cancelara la venta. Lo miré largo rato antes de hablar, no porque no me importara mi madre, sino porque era la primera vez en meses que Ethan me dirigía la palabra directamente. Recordé todas las veces que me dejaron fuera de reuniones, que me hicieron sentir intrusa en mi propia familia. Mientras él hablaba de lealtad, le dije que si mamá estaba tan afectada, que me llamara a ella misma, no enviara mensajeros. Intentó sonreír, pero se le notaba la rabia. Dijo que me estaba volviendo amarga, que lo hacía por orgullo. Tal vez tenía algo de razón, pero no era orgullo, era cansancio profundo. Después de que se fue, me quedé sentada en el auto sin encenderlo. Pensé en mi infancia, en cómo mi madre siempre defendía a Lucas y a mí me pedía comprensión. Tú eres la fuerte, hija, decía. Sé madura. Esa frase se convirtió en su permiso para ignorarme años enteros. El viernes Patrick me llamó. Alguien de la familia había pasado por la casa y le pidió detener la venta. Le aclaré que solo yo podía dar órdenes. Se disculpó. Su tono indicaba que la visita había sido tensa. Esa noche Lucas me envió un mensaje breve. Por favor, no hagas esto. ¿No lo entiendes? Mamá no está bien. Lo leí varias veces antes de responder. Lo entiendo perfectamente, por eso lo hago. No volvió a escribir. El domingo fui a revisar la casa. En la entrada había flores marchitas, seguramente dejadas por alguno de ellos. Dentro todo seguía igual, pero sobre la mesa del comedor encontré una nota con la letra de mi madre. Decía que la casa era el último sitio donde aún podía sentirnos unidos, que perderla sería aceptar que la familia estaba rota, que por favor esperara unos días. La leí mucho rato. No había disculpas, ni reconocimiento del daño, solo miedo a perder el escenario de su familia ideal. Aún así, la guardé en mi bolso, no sé por qué. Al volver, Noah estaba despierto. Me preguntó si había hablado con la abuela. Le dije que no, pero que había dejado una nota. Sonrió apenas y quiso saber si creía que las familias podían repararse de verdad. No supe responder. Esa noche soñé con la casa. Entraba al comedor y estaba vacío, pero oía risas arriba. Subí a la escalera y cada puerta cerrada tenía mi nombre escrito con marcador negro. Me desperté con el corazón acelerado y el teléfono vibrando. Era una videollamada de mi madre. No solía llamar así. Dudé, pero atendí. Apareció sin maquillaje, ojos hinchados. Dijo que necesitaba verme en persona, que era importante. No quise comprometerme, pero insistió. Al final acepté. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en la casa, la misma que pronto dejaría de ser mía. Llegué al mediodía. El cielo estaba gris y el aire húmedo, como si hubiera llovido temprano. Al estacionar frente al porche, vi el auto de mi madre y el de Lucas. No me sorprendió. Ella nunca estaba completamente sola hace un momento. Antes de bajar las escaleras, inhalé profundamente, no por coraje, sino para evitar que mi voz temblara al iniciar la charla. Mi madre salió primero. Llevaba un suéter color crema y el pelo recogido como de costumbre, pero algo en su forma de moverse era diferente. No iba con la espalda recta, se veía más vulnerable. Detrás de ella venía Lucas, agarrando una carpeta como si estuviéramos en una cita de negocios. Entramos en silencio total. Me acomodé en el sofá. Ellos se sentaron frente a mí. Lo primero que dijo mi madre fue que deseaba comprender cómo habíamos llegado a ese punto. Esa pregunta me molestó más de lo que esperaba. Habíamos llegado ahí porque ellos me habían eliminado, porque eligieron que mis hijos y yo no encajábamos en la imagen familiar perfecta que querían exhibir en internet, pero me lo guardé. Le contesté que no se trataba de un castigo, que solo estaba cerrando una etapa. Lucas intervino de inmediato, asegurando que todo aquello era innecesario, que mi publicación abierta había sido una vergüenza para la familia, que ya los vecinos murmuraban. No pude contener la risa. Les dolía más el qué dirán que el haber sido excluidos. Mi madre trató de calmarlo, pero acabó empeorando las cosas al decir que, si me sentía herida, debía habérselo dicho en privado, que esos asuntos no se ventilan en público. Allí perdí los estribos. Le recordé que durante años intenté dialogar, que cada vez me tachaban de exagerada, que mientras ellos comían aquí tranquilos, yo tenía que explicar a mis hijos por qué no nos invitaban, que ya me daba igual si la gente hablaba. Lo que realmente me importaba era que mis propios hermanos ni siquiera pensaran en mis niños un instante. Ella se quedó callada. Por primera vez no tuvo una réplica rápida. Lucas bajó la voz y propuso que, si el problema era la casa, la familia podía comprarla y conservarla como lugar de encuentros. La manera en que lo dijo me irritó, como si estuviera pagando por mi silencio. Le aclaré que no vendía solo el inmueble, sino también la idea de seguir siendo la que siempre comprendía todo, la que siempre cedía, que esta vez quería cobrar por mi tranquilidad. Mi madre comenzó a llorar. No fue un llanto teatral, sino uno reprimido que te deja dudando si consolar o no. Admitió que sabía que me habían fallado, pero que no calculaba cuánto daño había causado. Dijo que jamás imaginó que yo me sintiera tan abandonada, y eso me ablandó un poco. Por unos instantes pensé en echarme atrás, en asegurar que todo podía solucionarse, pero no era tan
sencillo. No era solo por la cena de Acción de Gracias, era por todo lo acumulado, los años de diferencias, las comparaciones constantes, las veces que mis opiniones fueron descartadas. Le expliqué que la venta podía posponerse unos días, pero que no la cancelaría. Quería hacerlo con decoro, sin escándalos. Ella asintió, aunque sus ojos seguían enrojecidos. Lucas, en cambio, se levantó enfurecido y gritó que yo estaba destrozando la familia. Lo dejé desahogarse. Cuando acabó, solo le respondí que una familia no se rompe por una propiedad, sino por cómo se trata a quienes la formaron. Me fui sin voltear. Esa tarde mi madre me mandó un mensaje breve. Gracias por haber venido. No estoy preparada para perderte a ti también. No supe si lo escribió por afecto genuino o por temor, pero de todas formas dolió. En los días siguientes, el mutismo fue extraño. Nadie llamó, nadie protestó. Patrick me informó que había varios interesados en la casa y que pronto llegaríamos a una oferta concreta. Me sentí aliviada y culpable a la vez. Una noche, durante la cena, Noah me preguntó si la abuela lo odiaba. Contó que en el colegio le habían mencionado el post, porque alguien lo vio online antes de que lo eliminaran. Se sintió humillado. Me disculpé con él, aunque no era responsabilidad mía. Le prometí que pronto todo se calmaría. Más tarde, al revisar el correo, encontré uno de Ethan. Era corto, algo torpe. Decía que entendía mis motivos, que él también se sentía a veces desplazado, solo que nunca lo expresó. Me pidió que no le contara a Lucas qué había escrito. No contesté de inmediato. Lo releí varias veces antes de apagar la computadora, y tal vez por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba del todo sola en mi propia familia. Esa sensación resultó rara, casi inquietante. Al día siguiente, Patrick volvió a llamar. Me dijo que había llegado una oferta muy superior al precio inicial. Le pregunté quién era el comprador. Hubo una pausa antes de que dijera el nombre de Margaret Turner. Tardé unos segundos en procesarlo. Margaret Turner era mi madre. Cuando Patrick pronunció su nombre, me quedé muda. No sabía si reír o sentirme traicionada otra vez. Confirmé si estaba seguro, y él aseguró que sí, que el depósito provenía de su cuenta personal, no de la compartida con mi padre. Le pedí que no aceptara aún. Necesitaba entender sus razones antes de decidir. Patrick, con voz profesional, comentó que era una propuesta excelente y que rara vez veía rechazos así. Le prometí responder al día siguiente. Esa noche no pegué ojo. Di vueltas en la cama repasando cada frase de nuestra última charla. Mi madre no había dado ninguna pista. ¿Por qué compraba la casa a mis espaldas? ¿Para recuperar el control? ¿Para mantenerla como su refugio familiar? A la mañana siguiente la llamé. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba serena, casi cariñosa. Explicó que hizo la oferta para impedir que extraños invadieran nuestra historia, que no soportaba imaginar a otra familia festejando en nuestra mesa, ni a otros niños jugando en el jardín de nuestra infancia. Respiré hondo para no sonar sarcástica. Le pregunté si planeaba mudarse de nuevo, y respondió que no, que solo la guardaría para cuando todos deseáramos reunirnos. Esa palabra, todos, me hirió. Le repliqué que no tenía lógica comprar una casa si antes nadie quiso compartirla conmigo. Ella insistió en que eso podía cambiar, que a veces las personas necesitan un golpe fuerte para abrir los ojos. No supe si hablaba con sinceridad o si era otro intento de manipulación envuelto en gesto maternal. Colgué antes de perder la compostura. Al llegar al trabajo, Patrick me escribió para saber si seguíamos adelante con la venta. Le pedí más tiempo. No quería actuar por impulso, pero sabía que no podía conservar esa casa como una herida permanente. Esa tarde, Ethan me llamó. Sonaba ansioso. Me rogó que no se lo contara a nadie, pero reveló que mamá no le había dicho nada a Lucas sobre la compra, que lo hacía en secreto para evitar peleas. Lo dijo como si compartiera un secreto grave. Entonces comprendí. Mi madre no buscaba reparar, buscaba dominar. Comprar la casa era su modo de mantenerme ligada, de garantizar que nunca pudiera cerrarle la puerta por completo. Le agradecí a Ethan la confidencia. Su voz tembló un poco. Confesó que detestaba sentirse en el medio, que siempre había sido así, atrapado entre lo que mamá deseaba y lo que Lucas ordenaba. Le prometí no involucrarlo más. Esa noche decidí visitarla una vez más, pero no para pelear, solo para aclarar todo. Cuando llegué, estaba sola. Me recibió con una sonrisa tensa y 2 tazas de té preparadas. Dijo que intuía que vendría. Le pregunté sin rodeos si había hecho la oferta. No lo negó. Admitió que sí, porque sabía que yo no me atrevería a rechazarle algo así. Su franqueza me sorprendió. No había remordimiento en su voz, solo firmeza. Aseguró que si necesitaba el dinero, lo tendría, y si lo que buscaba era liberarme, podría hacerlo sin culpa, porque la casa permanecería en la familia. Le respondí que eso no era liberación, era seguir bajo su influencia. Le recordé todas las ocasiones en que excusó las humillaciones de Lucas con un simple, es tu hermano, perdónalo. Le dije que siempre priorizó la apariencia familiar, sin importar quién quedara afuera. Ella no replicó, solo me observó en silencio, con una expresión desconocida, ni lástima ni enojo, más bien aceptación.
Dijo que, aunque no lo creyera, me admiraba y ojalá ella hubiera tenido la valentía que yo mostraba para romper con todo. Esa frase me desarmó del todo. No supe qué decir. Me fui sin comprometer nada. En el coche, lloré por primera vez desde que empezó todo. No era solo tristeza. Era una mezcla de alivio y cansancio. Como si al fin dejara de pretender que las cosas podían regresar a lo que fueron. Al llegar a casa, Noah veía televisión. Me abrazó sin preguntar. Me dijo que esperaba que algún día volviéramos a celebrar juntos. Pero de verdad, esa frase me dio vueltas toda la noche. A la mañana siguiente llamé a Patrick y le indiqué que aceptara la oferta, no porque quisiera rendirme, sino porque comprendí que la casa ya no simbolizaba lo que creí. No era mi emblema de dignidad, era una prisión llena de recuerdos que ya no necesitaba cargar. Patrick me felicitó por cerrar el acuerdo. Contó que mi madre había enviado el pago completo y que firmaríamos los papeles definitivos el viernes. Colgué y por primera vez en mucho tiempo sentí una calma peculiar. No felicidad, pero sí reposo. Ese viernes firmé los documentos. Al recibir la copia final, sentí que algo en mí se liberaba. No sabía si había actuado bien, pero al menos había concluido, o eso pensé. Esa misma noche, Lucas me llamó desde un número desconocido. Su voz estaba llena de rabia. Dijo que se había enterado de la compra, que mamá me estaba comprando para ocultar todo y que no lo permitiría. Antes de que pudiera contestar, cortó. Y en ese instante supe que la historia aún no había terminado. No dormí esa noche. Cada vez cerré los ojos con fuerza y oía la voz de Lucas resonando en mi cabeza, insistiendo en lo mismo. Que mamá me estaba favoreciendo con la compra, que yo formaba parte central del conflicto. A las 3 de la madrugada me incorporé, preparé un café fuerte y me acomodé junto a la ventana. Noah dormía profundamente en su habitación y, por primera vez, experimenté un temor auténtico de que todo pudiera explotar de nuevo. Con las primeras luces del día, llegó un mensaje de Ethan. Lucas ha perdido el control. Mamá está en casa, deshecha en llanto. No le menciones que te lo conté. Me quedé fijando la vista en la pantalla durante largos minutos. Dudaba si debía meterme o permitir que arreglaran solo sus diferencias. Sin embargo, imaginar a mi madre sola y llorando me desestabilizó. No era culpa exactamente, sino hábito. Siempre había sido yo la que corría a recoger los fragmentos. Así que tomé las llaves del auto casi sin reflexionar. Al llegar a su vivienda, la hallé en la sala con el televisor encendido pero en silencio. Me observó como si anticipara un reproche. En su expresión se notaba agotamiento, aunque no asombro. Me contó que Lucas le había alzado la voz, la tildó de manipuladora y la responsabilizó por haber arruinado la familia. Agregó que él se fue dando un portazo fuerte, jurando no dirigirle la palabra nunca más. No encontré palabras para responder. Ella lucía exhausta, pero en el fondo yo sabía que parte de esa situación la había generado ella misma. Aún así, le hice un té y me senté cerca. Admitió que no lamentaba haber adquirido la casa, pero nunca pensó que Lucas respondería de esa forma. Lo hizo convencida de que, al conservar el lugar, algún día podríamos reunirnos todos otra vez. No pude contenerme y le pregunté, ¿reunirnos para qué, mamá? ¿Para actuar como si nada hubiera pasado? Igual que en las fotografías. Bajó la cabeza, guardó silencio. Permanecimos un rato sin hablar, solo oyendo el tic-tac del reloj. Resultaba extraño verla tan frágil. A lo largo de mi vida, mi madre había sido la mujer que dominaba todo, las charlas, las versiones de los hechos, hasta los recuerdos mismos, y ahora estaba allí, reconociendo que ya no manejaba las riendas. Antes de marcharme, le solicité que no intentara contactarme durante algunos días. Necesitaba distancia. Respondió que lo comprendía, aunque su voz se quebró ligeramente. Al volver a casa, encontré a Noah en la entrada. Sostenía el teléfono y tenía el rostro lleno de preocupación. Me explicó que Lucas había venido a buscarme, que golpeó la puerta repetidas veces, gritó mi nombre y después se marchó. Le pregunté si le había dicho algo más. Me relató que Lucas le pidió transmitir que no me hiciera la víctima, que la familia se había quebrado por mi responsabilidad. Me dejé caer en el sofá y sentí el cuerpo cargado, como si cada frase me hundiera más profundo. Noah se acercó y me abrazó sin pronunciar palabra. Le aseguré que no se inquietara, que nada grave ocurriría, pero en mi interior sabía que mentía. En los días siguientes traté de mantener mi rutina, trabajo, clases de Noah, quietud, aunque cada vez que timbraba el teléfono me ponía tensa. Ethan me mandaba textos breves informando que las cosas seguían tensas entre mamá y Lucas, que prácticamente no se dirigían la palabra. El viernes, Patrick me telefoneó para confirmar que la transferencia definitiva se había efectuado. Me informó que la propiedad ya no figuraba a mi nombre. Su tono era cordial, pero su frase final me dejó helada. Su madre insistió en que no entregáramos las llaves a nadie más, solo a usted. Afirmó que le pertenecían. No comprendí el significado. Le pregunté si sabía el motivo, y solo contestó que yo lo entendería cuando llegara el momento de regresar. Esa misma noche conduje hasta la casa. Se encontraba desocupada, como si me estuviera esperando. Las luces del porche permanecían encendidas, y en el buzón había un sobre con mi nombre. Dentro, una carta manuscrita de mi madre. Decía, sé que crees que lo hice por dominar, pero en realidad fue porque no quería perderte a ti. Esta casa representó el único sitio donde te vi verdaderamente contenta. No sé si algún día volveremos a compartir la mesa todos juntos,
pero deseo que al menos conserves la posibilidad cuando te sientas preparada. Las llaves serán siempre tuyas. Me quedé parada en el centro del pasillo, sosteniendo la carta. No lloré, no podía. Todo era demasiado confuso. Una parte de mí se enfureció por ese intento de reparación, y otra se sintió culpable por no lograr perdonarla por completo. Volví al vehículo, guardé las llaves en la guantera y observé la casa una última vez. Recordé todo lo sucedido desde aquella imagen, la ira, los silencios, las responsabilidades compartidas y, por primera vez, percibí algo similar a la tranquilidad, no porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque ya no precisaba que lo estuvieran. Al encender el motor, vibró mi móvil. Era un mensaje de Ethan. Lucas está tramando algo. Ten cuidado. Al leerlo, un escalofrío me recorrió la espalda. No porque pensara que Lucas pudiera dañarme físicamente, sino porque conocía su carácter impulsivo. Actuaba en caliente y lamentaba después. Lo llamé de inmediato, pero no contestó. Le envié un texto preguntando qué significaba eso de que planeaba algo. Silencio. Transcurrieron horas sin respuesta. A la mañana siguiente dejé a Noah en casa de un amigo antes de ir al trabajo. Prefería que estuviera alejado hasta aclarar la situación. Durante el trayecto, miraba constantemente el retrovisor, esperando ver el coche de Lucas siguiéndome. Era una paranoia ridícula, pero el miedo no razona. Hacia el mediodía, mi madre me llamó. Su voz sonaba árida, distante. Me contó que Lucas había pasado la noche en su casa bebiendo, obsesionado con que yo la había convencido para comprar la propiedad. Intentó calmarlo, pero él estaba descontrolado. Me rogó que no interviniera, que lo dejara sosegarse, que solo era una crisis pasajera, aunque su tono carecía de seguridad. Yo sabía que ella también tenía miedo. Ese mismo día, al terminar el trabajo, hallé un sobre adherido al parabrisas de mi auto, sin remitente. Dentro, una foto impresa, la publicación de Lucas del Día de Acción de Gracias, la que había eliminado, pero ahora con letras rojas garabateadas encima, sin conflictos, sin decepciones. Me quedé inmóvil. No era una amenaza explícita, pero el mensaje era evidente, provenía de él. Esa noche contacté a Ethan. Respondió rápido, en susurros. Me relató que Lucas había vuelto a discutir con mamá, gritando que ella siempre me prefería, que yo dirigía a todos. Ethan trató de intervenir, pero Lucas estaba fuera de sí. Mencionó que había hablado de venir a confrontarme para aclarar todo. Le pregunté si sabía su paradero actual, pero se negó a decirlo. Argumentó que no podía involucrarse más, que mamá lloraba en su habitación y que no aguantaba verla así. Colgué con náuseas. Esa noche apenas dormí. Cualquier ruido me despertaba, el crujido de las cañerías, el viento golpeando los vidrios, todo me mantenía en alerta. Hacia las 3, un sonido exterior me obligó a levantarme. No era intenso, sino un golpeteo rítmico y metálico. Miré por la ventana y vi las luces de un vehículo estacionado frente a mi vivienda. No distinguí al conductor, pero el corazón me martilleaba con fuerza. Permanecí inmóvil, observando. Tras unos minutos, el auto arrancó y desapareció. No volví a conciliar el sueño. Al día siguiente llegó un correo del agente Patrick. Mi madre había solicitado suspender temporalmente la transferencia del título por un asunto familiar. Casi lanzó el teléfono de pura furia. Llamé enseguida. Patrick dijo que ignoraba los detalles, que solo obedecía a las indicaciones de la compradora. Intenté comunicarme con mi madre, sin respuesta. Lo mismo con Ethan. Horas más tarde recibí un mensaje de número desconocido. No pienses que te quedarás con todo. Esa casa no pertenece ni a ti ni a ella, sino a la familia. Sabía perfectamente quién lo enviaba. No necesitaba firma. Todo el día estuve debatiéndome entre confrontar a mi madre o dejar que las cosas siguieran su rumbo, pero al final no resistí más. Tomé el auto y fui a su casa. Al llegar, todo estaba a oscuras. Golpeé la puerta varias veces. Nada. Di la vuelta y la vi a través de una ventana, sentada en el sillón, aparentemente dormida o simulándolo. No quise alarmarla, así que regresé al coche. Justo cuando iba a partir, advertí las luces de otro vehículo deteniéndose al final de la calle. Reconocí la figura de Lucas descendiendo. Me quedé quieta, vigilando desde lejos. Entró sin tocar. Una luz se encendió dentro, luego sombras en movimiento. No oía nada, pero sentía la tensión en el aire. Minutos después, la puerta se cerró con violencia y Lucas salió. Se detuvo en el porche, escudriñando la calle como buscando algo. Bajó los escalones, subió a su auto y se alejó derrapando. Esperé un rato antes de volver a tocar. Mamá abrió con ojos inflamados y voz temblorosa. Dijo que Lucas estaba muy mal, que había pronunciado cosas terribles, que me echaba la culpa de todo, incluso de su divorcio, como si yo tuviera responsabilidad en eso. La abracé sin pensarlo 2 veces. Ella lloró en silencio, sin excusas ni explicaciones. Esa noche me quedé con ella, dormidas en el sofá. A la mañana siguiente compartimos desayuno por primera vez en mucho tiempo. No tocamos el pasado ni la casa. Hablamos solo de Noah, del colegio, de detalles cotidianos. Era una calma frágil, pero era algo, hasta que sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Me lo mostró. Un mensaje de Lucas. Si ella sigue interfiriendo,
Haré algo que nadie podrá arreglar. Cuando mi madre lo leyó, su mano temblaba tanto que el móvil casi se le escapó. Me lo entregó en silencio. Lo releí 2 veces, intentando asimilarlo. Si ella sigue interfiriendo, haré algo que nadie podrá arreglar. No era mero enfado, era algo más oscuro, una advertencia. Le solicité a mi madre que me contara con precisión qué había ocurrido la noche previa. Me explicó que Lucas había aparecido ebrio, que vociferó durante casi una hora, reprochándole haber preferido apoyarme a mí por encima de los demás, que arrojó al piso un retrato familiar y lo pisoteó hasta quebrar el cristal. Agregó que al marcharse, le juró que resolvería el asunto a su modo. Sentí un vacío en el estómago. No era la primera ocasión en que Lucas perdía el control, pero jamás había llegado a ese extremo. Intenté contactarlo por teléfono, sin respuesta. Le envié un texto breve. No seguiré discutiendo contigo. Si deseas conversar, hazlo cara a cara y con respeto. Lo leyó, pero no contestó. Mi madre insistió en que avisara a las autoridades, aunque yo sabía que eso solo agravaría la situación. Lucas siempre había detestado que lo confrontaran. Lo interpretaría como una traición adicional. Le pedí que esperáramos un poco, convencido de que se tranquilizaría con el tiempo. Ella no lucía persuadida, pero aceptó. Pasé el día junto a ella, ayudándola a organizar documentos, procurando distraerla. En cierto momento me mostró una carpeta con los papeles de la vivienda, títulos, recibos, todo ya a su nombre. Comentó que, si algo ocurría, quería que yo supiera su ubicación exacta. Fue la primera vez que detecté temor real en su tono. Al atardecer decidí volver a mi hogar. Noah me escribió diciendo que todo estaba bien, que se encontraba con su amigo viendo una película. Eso me calmó un poco. Durante el trayecto noté un vehículo siguiéndome. No era extraño en teoría, pues vivo en una zona de poco tránsito, pero este giraba exactamente donde yo lo hacía durante varias cuadras. Procuré no alarmarme. Cambié de ruta y me detuve frente a un local comercial. El auto pasó de largo sin parar. No logré distinguir al conductor. Permanecí allí unos minutos respirando profundo, intentando autoconvencerme de que era coincidencia, aunque en el fondo sabía que no lo era. Al llegar, revisé 2 veces la cerradura antes de ingresar. Todo parecía normal. Sobre la mesa del comedor había una nota de Noah. Mamá, salí con el padre de Jacob al parque. Vuelvo a las 8. Intenté ocupar la mente limpiando, pero era imposible concentrarme. Mis pensamientos giraban entre la vivienda, Lucas, mi madre y esa inquietud de que algo grave estaba por suceder. A las 7:30 mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, esta vez sin firma ni explicación. No puedes quedarte con lo que no te corresponde. Sentí que las rodillas me fallaban. Llamé de inmediato a Ethan. Respondió en voz baja, como si se escondiera. Me contó que Lucas había salido hacía una hora con una botella en la mano y que nadie sabía su destino. Le rogué que lo buscara, pero admitió tener miedo. Lucas lo había empujado cuando intentó retenerlo y no quería acercarse. Le agradecí y colgué. Dudaba entre llamar a la policía o aguardar. La idea de exponer a mi madre o a Noah a un escándalo público me detenía, pero el temor ya era abrumador. A las 8 exactas escuché golpes secos en la puerta, no el timbre. Insistentes. El corazón me latió con fuerza. Desde la ventana lateral no alcanzaba a ver quién era, pero una voz pronunció mi nombre. Era Lucas. No sonaba enfurecido. Su tono era tenso, pero controlado. Dijo que necesitábamos dialogar, que había malinterpretado todo. Vacilé. No deseaba abrirle, pero tampoco permitir que continuara gritando afuera. Miré el reloj. Noah llegaría en cualquier instante. No quería que lo viera en ese estado. Abrí apenas lo necesario para que me viera. Tenía los ojos irritados, ojeras marcadas, el pelo revuelto. No traía la botella, pero olía fuertemente a alcohol. Aseguró que no venía a discutir, solo a comprender por qué había permitido que mamá adquiriera la casa. Le respondí que no era de su incumbencia, que ella era mayor y podía decidir libremente. Sonrió de un modo que no reconocí. No era ironía, era algo más sombrío. Comentó que yo siempre obtenía lo que deseaba, que incluso entonces todos me protegían, que mamá lo había tildado de egoísta, y eso lo había destrozado. Procuré mantener la serenidad. Le pedí que se retirara, que habláramos en otro momento, pero permaneció inmóvil. Avanzó un paso, intentando forzar más la puerta. Sentí el pulso en la garganta. Entonces, a lo lejos, vi las luces del vehículo de Noah acercándose. Lucas también las advirtió. Su rostro cambió. Le advertí que mi hijo llegaba y que no deseaba que lo viera así. Por un instante pareció titubear, retrocedió, inhaló profundamente y pronunció algo que me congeló. Ya no importa quién posea la casa, lo relevante es quién quede dentro cuando todo se derrumbe. Luego se alejó, caminó tranquilo hasta su auto y arrancó sin voltear. Esa frase se me incrustó en la mente. Cerré todas las puertas, apagué las luces y aguardé la llegada de Noah. Cuando entró, lo abracé con tanta fuerza que se alarmó. Le aseguré que nada ocurría, aunque mi voz temblaba. Esa noche no concilié el sueño. Cada ruido, cada sombra me mantenía en alerta. Sabía que Lucas no había concluido, y acerté. A la mañana siguiente, mi madre llamó llorando. Me informó que la vivienda había sido vandalizada. Cuando dijo vandalizada, tardé en procesarlo. Su voz temblaba tanto que le pedí que repitiera. Explicó que un vecino la había alertado temprano al ver luces prendidas y la puerta abierta. Al inspeccionar, encontró cristales rotos, muebles volcados y una inscripción
inscripción con pintura negra en una pared. No es tuya. Me vestí apresuradamente. Tomé las llaves y conduje hasta allí. El trayecto se sintió interminable. Cada semáforo parecía eterno. Mientras manejaba, experimentaba una mezcla de ira y dolor, como si cada kilómetro me acercara a una herida inevitable. Al llegar, mi madre esperaba en la vereda, abrazándose a sí misma. Estaba pálida, con ojos enrojecidos. El agente Patrick también se encontraba allí, hablando con los policías. Me miró con expresión incómoda y preocupada. Entré sin palabras. El olor a pintura era intenso y acre. Todo coincidía con su descripción. Cojines destrozados, cuadros en el piso, vajilla hecha añicos. En el pasillo, además del mensaje, había marcas de manos negras impresas deliberadamente. No cabía duda. Había sido Lucas. Los oficiales fotografiaban y preguntaban por sospechosos. Mi madre, entre lágrimas, dijo no saber nada, pero yo no pude guardar silencio. Proporcioné su nombre, mostré el mensaje recibido, relaté lo del sobre en mi auto. Un agente registró todo y mencionó que harían una visita informal para dialogar con él. Cuando la policía partió, Patrick me observó con precaución. Indicó que la aseguradora cubriría los daños, pero recomendaba cerrar la propiedad temporalmente. Lo agradecí, aunque apenas lo oía. Mi madre se sentó en la escalera. Confesó que nunca imaginó que Lucas llegara tan lejos, que se sentía responsable por no haberlo frenado antes. Me suplicó que no lo odiara, que no era él mismo. No respondí, no por falta de deseo, sino por ausencia de palabras. Tras ayudarla a limpiar un poco, regresé a casa. Noah hacía tareas en la mesa. Intenté parecer normal, pero lo notó al instante. Preguntó qué ocurría. Le dije solo que había un problema con la abuela. Me miró con esa combinación de madurez y temor típica de los adolescentes. Aseguró que, si Lucas me lastimaba, él llamaría a las autoridades sin importar mi opinión. Esa noche, sin dormir, me senté en la sala a reflexionar. No podía seguir aguardando a que Lucas se calmara. Ya no era orgullo, era seguridad. Busqué el contacto del oficial del caso y solicité una orden de alejamiento. Me explicó el procedimiento, pidió evidencias, le envié todo, mensajes, fotos, reportes del vandalismo. Dijo que demoraría días, pero actuarían. Colgué sintiendo un alivio mezclado con pena. Nunca creí que denunciaría a mi propio hermano. Al día siguiente, Ethan me escribió. Lucas había desaparecido. No contestaba llamadas ni textos. Su exesposa tampoco sabía nada. Mi madre creía que había abandonado la ciudad. Intenté creerlo, pero no podía. Lucas no huía. Se quedaba hasta hacer sentir culpables a todos por no seguirle la corriente. Transcurrieron 3 días sin noticias. La policía informó que no lo ubicaban, aunque su vehículo fue visto en una estación de servicio en las afueras. Después, silencio absoluto. Durante ese lapso, mi madre se quedó en mi casa. No podía dormir sola. Procuraba actuar como si todo retornara a la normalidad, pero el miedo era evidente. A veces permanecía largos minutos mirando por la ventana, como esperando su aparición. Una noche, mientras lavaba platos, escuché su voz desde la sala. Hablaba sola. Me acerqué y la vi sosteniendo una fotografía antigua nuestra, de cuando éramos niños. Murmuraba que no comprendía en qué instante todo se había torcido, que había intentado mantenernos unidos y había terminado dañándonos. No supe si consolarla o dejarla con su remordimiento. Finalmente me senté junto a ella y le dije que, pese a todo, entendía que su manera de amar había sido errada, pero seguía siendo amor. Lloró y por primera vez en años me abrazó con verdadera fuerza. Pasaron 2 semanas sin novedades. Yo comenzaba a pensar que, con tiempo, todo se estabilizaría, pero la calma no duró. Una mañana, al salir para llevar a Noah al colegio, descubrí algo extraño en la entrada de mi vivienda. Se trataba de una cajita diminuta, sin indicación de quién la enviaba. En su interior encontré una llave que identifiqué al instante. Era la de nuestra antigua casa. A su lado, un trozo de papel arrugado con una caligrafía inestable. No la quiero, ya no hay nada que proteger. El temor regresó a mi cuerpo como una corriente fría. Le enseñé la nota a mi madre, y su cara perdió todo color. Reconoció la letra de Lucas, aunque no supo decir si aquello era positivo o negativo. Intenté autoconvencerse de que quizás era su forma de poner punto final, pero una opresión en el pecho me advertía que no, que aquello no concluía nada. Esa misma noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, percibí un ruido exterior. No era un golpe ni un alarido, sino el ronroneo de un motor. Al asomarme, vi el mismo vehículo que me había perseguido semanas atrás, detenido justo delante de nuestra casa, y esta vez sus faros permanecían encendidos. Me quedé inmóvil junto al cristal, contemplando aquellas luces que no parpadeaban. No distinguía ningún rostro, solo una sombra quieta al volante. Mi pulso se aceleró tanto que lo oía retumbar en mis oídos. Desperté a mi madre con sigilo y le susurré que había alguien afuera. Se incorporó de inmediato, lívida, y apartó apenas la cortina para observar. Murmuró que no veía con claridad, que tal vez fuera algún vecino, pero yo sabía que no lo era. Era exactamente el mismo coche que me había acosado antes. Apagué todas las luces del salón y agarré el móvil. Vacilé un instante antes de llamar al 911. Cuando la operadora contestó, procuré mantener la calma. Expliqué que un automóvil llevaba más de 20 minutos estacionado frente a nuestra puerta y que sospechaba que nos vigilaban. Me solicitó la dirección y aseguró que mandaría
contrataría una unidad. Mientras aguardábamos, mi madre iba de un lado a otro, mascullando que quizá fuera Lucas, que quizás solo deseaba dialogar. Le pedí que no se acercara al ventanal, pero era incapaz de estarse quieta. Transcurrieron 5 minutos, 10, y el coche seguía allí. De pronto, los faros se extinguieron. El motor permaneció encendido unos segundos más, y luego todo quedó en silencio. Ignorábamos si el ocupante había bajado. El miedo se hizo palpable, como un nudo en la garganta. Cuando al fin oímos las sirenas lejanas, mi madre soltó el aire con fuerza, como si hubiera retenido la respiración durante horas. Las luces azules iluminaron la calle y el vehículo arrancó de inmediato, desapareciendo antes de que llegara la policía. El agente que nos atendió fue cortés. Anotó todo, revisó grabaciones cercanas y afirmó que elaborarían un reporte. Aunque sin amenaza explícita, poco podían hacer. Le mostré la nota que llegó con la llave, los mensajes antiguos, todo lo acumulado. Prometió aumentar la vigilancia en la zona. Una vez que se marchó, mi madre se dejó caer en el sofá y rompió a llorar. Repitió que todo era culpa suya, que había criado a un hombre lleno de ira. No encontré palabras. Era sencillo acusarla, pero una parte de mí también se sentía culpable por haber forzado las cosas hasta ese extremo. Aquella noche apenas dormimos. Yo me quedé en el sofá con el teléfono en la mano, atenta a cualquier ruido exterior, pero nada ocurrió. Los días posteriores fueron un esfuerzo por recuperar la rutina. Llevé a Noah al colegio, acudí al trabajo, contacté a Patrick para confirmar que la venta seguía registrada a nombre de mi madre. Todo correcto, según él. Sin embargo, en el interior nada lo estaba. Una tarde, mientras cocinaba, mi madre recibió una llamada de número desconocido. Atendió y su expresión se transformó al instante. Me pasó el aparato sin pronunciar palabra. Era Ethan. Su voz llegaba entrecortada, como si hubiera corrido. Contó que Lucas había aparecido en su piso esa mañana, calmado, sin rastro de alcohol. Le pidió perdón. Le aseguró que todo estaba solucionado. Le pregunté qué significaba eso, pero Ethan solo insistió en que Lucas parecía distinto, casi en paz, y que le había entregado un sobre para mí. Le rogué que no lo abriera y que me lo trajera. Esa misma noche llegó a casa. No quiso quedarse. Me dio el sobre y se marchó, claramente alterado. Lo abrí en la mesa, con mi madre observando por encima de mi hombro. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía. La carta decía: no deseo seguir luchando. Mamá obtuvo lo que buscaba. Tú también. Yo ya no tengo nada. No intentes comprenderlo. Deja simplemente que cada cosa permanezca en su lugar. La casa ya no será un inconveniente. Nadie la querrá después de lo que hice. Mi madre me arrebató la hoja y releyó la última frase en voz baja repetidas veces. Luego examinó la foto. Era una imagen borrosa, capturada de noche. Mostraba la fachada de la casa, pero algo fallaba. Tras el gran ventanal del comedor se apreciaban llamas. Llamé al 911 sin dudar. 10 minutos después, las sirenas rompieron la noche. Desde el coche, mientras nos dirigíamos allá, ya veía el humo ascendiendo entre las viviendas. Era denso, negro, cubriendo el cielo como una tormenta. La casa ardía por completo. Los bomberos trabajaban sin pausa, pero ya no quedaba nada que rescatar. Mi madre se tapó la boca gritando el nombre de Lucas una y otra vez. Los policías la apartaron para evitar que se acercara. Yo permanecí paralizada, observando cómo el fuego consumía lo que una vez fue nuestro refugio y luego nuestro campo de guerra. Cuando todo acabó, un bombero se acercó. Nos informó que habían hallado un coche aparcado a pocos metros, vacío, con el motor todavía caliente. En su interior, una fotografía familiar y una llave igual a la que yo había recibido. No encontraron a Lucas. Durante días, las autoridades buscaron indicios. No había rastro de él, ni registros de desplazamientos, ni testigos que lo hubieran visto. Mi madre se hundió en el mutismo. No lloraba, no hablaba. Solo se sentaba frente a la ventana mirando la calle, como esperando su regreso. Yo intentaba continuar, pero cada vez que cerraba los ojos veía las llamas. Oía su voz diciendo: lo importante es quién permanece dentro cuando todo se derrumbe. Y comprendí que, de alguna forma, eso era exactamente lo que había logrado: arrastrarnos a todos a su incendio. Los días tras el fuego se fundieron en una niebla continua de humo, olor a quemado, visitas a comisaría y preguntas sin respuesta. El informe final fue breve: incendio provocado, sin cuerpos en el interior. Causa probable: acelerante líquido distribuido en varios puntos e incendiado simultáneamente. Eso fue todo. Mi madre no regresó a su vivienda. Se quedó conmigo y con Noah. Apenas hablaba. A veces, en plena madrugada, la oía bajar a la cocina, abrir la nevera, mirar dentro y cerrarla sin tomar nada. Yo procuraba mantener la normalidad para que Noah no notara el peso, pero lo notaba. Preguntaba si el tío Lucas volvería. Le respondía que no lo sabía, y era cierto. A los 10 días, Patrick llamó. Explicó que la aseguradora urgía cerrar el expediente de la propiedad, que necesitaba
necesitaban saber si mi madre pensaba reconstruir o vender el solar. Cuando se lo conté, ella solo dijo, haz lo que consideres necesario, nada más. Visité el terreno sola, donde antes se alzaba la casa, ahora solo quedaba un esqueleto carbonizado. Los vecinos habían depositado flores y una tarjeta que decía, Familia Turner, como si alguien hubiera fallecido. Caminé entre los escombros, todo crujía bajo mis pies. Encontré un fragmento del marco del comedor, el mismo de aquella foto de Acción de Gracias. Lo recogí y lo guardé en el coche. No sabía por qué. Quizás solo necesitaba un objeto tangible de todo aquello. Ethan me escribió esa tarde. Contó que la policía lo había interrogado repetidamente, que ya no aguantaba las preguntas, que soñaba con fuego y con Lucas riendo. Le ofrecí que se quedara unos días con nosotros si lo necesitaba. Prefirió marcharse a otro estado por una temporada. No insistí. 2 semanas después, recibí un sobre de la policía. Contenía una copia del informe completo y la foto de un objeto hallado entre las cenizas. Un anillo metálico deformado con las iniciales LT grabadas en su interior. El oficial llamó más tarde para decir que no podían confirmar que fuera de Lucas, pero que mi madre podía pasar a identificarlo. Cuando se lo mostré, permaneció callada largo rato. Lo tomó, lo observó a la luz y lo dejó sobre la mesa sin comentario. Esa noche no cenó. Los días comenzaron a parecer normales de nuevo, o al menos una versión aproximada. Noah retomó las clases. Mi madre empezó a salir al jardín. Yo volví al trabajo, pero el silencio de la casa era distinto, a ratos más ligero y a ratos más opresivo. Una tarde de domingo, mientras ordenaba la cocina, Noah me llamó desde el porche. Dijo que había llegado un paquete para mí, sin remitente, solo mi nombre escrito con rotulador negro. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un pendrive. Lo conecté al ordenador, dudando si era prudente. Solo contenía un archivo sin título. Lo reproduje. Era un vídeo breve grabado con móvil. Mostraba el interior de un coche en movimiento. Se oía una respiración agitada. Luego, una voz que conocía demasiado bien. No te alarmes, no estoy muerto. Solo acabé antes que vosotras. Después, ruido de viento y la cámara enfocando la carretera nocturna. El vídeo terminó. Lo detuve al instante. No sabía si era una broma, si alguien lo había manipulado o si realmente era Lucas. Mi madre lo escuchó una sola vez. Luego me pidió que no se lo mostrara a nadie. Si está vivo, aparecerá cuando le plazca, dijo sin mirarme. Si no, que permanezca donde esté. Esa noche me quedé mirando la pantalla apagada. No podía dejar de pensar que, de algún modo, Lucas había logrado lo que siempre deseó. Que siguiéramos hablando de él, temiéndolo, recordándolo. Que incluso ausente aún dominara cada rincón. Semanas más tarde, llegó una carta de la aseguradora confirmando el pago íntegro por la pérdida del inmueble. Todo cerrado en el plano económico. Emocionalmente, no. Mi madre decidió mudarse a un pequeño apartamento junto al mar. Dijo que quería comenzar sin compartir paredes con nadie. Noah y yo la ayudamos con las cajas. El último día, antes de partir, me abrazó y murmuró, perdóname por no haberte hecho caso a tiempo. No supe qué decir, solo asentí. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá y miré por la ventana. El cielo estaba despejado, sin humo, sin sirenas. Por primera vez todo parecía en paz, y aún así no lograba deshacerme de la sensación de que en algún lugar Lucas seguía conduciendo en la oscuridad, escuchando nuestra conversación a través del eco de su propia voz. No sé si algún día volveremos a tener noticias suyas, pero cada vez que paso junto a un coche detenido con las luces encendidas, aún espero que sea él bajando la ventanilla para decir que todo fue un terrible error, aunque en el fondo sé que no lo es. M.